Quiero pedirle al director que me ponga una imagen publicada el pasado 2 de agosto por el dirigente de la Fuerza del Pueblo, Roberto Rosario Márquez, que además fue presidente de la Junta Central Electoral. Eso fue antes del proceso interno que la Fuerza del Pueblo desarrolló, digamos, de manera exitosa el pasado fin de semana. Y él dice que a veces se necesita imponer respeto. Eso hará la Fuerza del Pueblo a partir de mañana. La siguiente imagen, señor director, muestra de que el nivel de participación de la dirigencia de la Fuerza del Pueblo fue de por lo menos un 83.7%, lo que es bastante significativo para un partido que está fuera del poder y que viene construyéndose fundamentalmente desde el año 2020 hasta la fecha. Estamos hablando de 5 años. Hace algunas décadas, mirar un partido tan nuevo no representaba quizás una amenaza para el gobierno de turno, porque se tomaba mucho tiempo para poder llegar al poder. ¿Cuánto le costó al PRD? ¿Cuánto le tomó al PLD? Ahí está la historia. Sin embargo, los hechos más recientes indican de que una organización puede colarse en el poder estando bien posicionada con sus estructuras, si esperando el descuido del que está en el poder, ¿verdad?, se le da esa coyuntura, esa oportunidad. Y fue lo que pasó precisamente con un partido que apenas tenía alrededor de 5 o 6 años de fundado cuando llegó al poder. Hablamos del partido de gobierno, el Partido Revolucionario Moderno. Su fundación ronda por ahí por el 2014, ¿verdad?, aproximadamente, y llega al poder en el 2020. ¿Por qué? Bueno, porque un gobierno desgastado ya de 2 periodos del mandatario de entonces, el licenciado Danilo Medina, pero que ya llevaba 16 de manera consecutiva, entró, ¿verdad?, en esa baja, y la oposición política también logró construir un discurso. ¿Y cuál fue el discurso? Puede quitar la imagen, señor director. Ese discurso era el de que todo el gobierno era corrupto. Se sacaron estadísticas de cuántos proyectos, cuántas obras se podrían construir si no se robara tanto. Se habló hasta de cifras de 5,000, 10,000. Aquí se habló hasta de 25,000 millones de pesos que le representaba la corrupción para el Estado dominicano. Y la oposición de entonces, hoy gobierno, logró capitalizar ese discurso bastante bien. Hoy la Fuerza del Pueblo, con un candidato prácticamente ya, ¿verdad?, predestinado para esos fines, en el 2020, ¿verdad?, la Fuerza del Pueblo es un partido diseñado para que Leonel aspire, por lo menos por el momento. Y eso no se puede apreciar de manera despectiva porque, por ejemplo, en el proceso del año 2024, usted sugerir otro candidato era una locura. Omar no tenía esa gracia de popularidad que tiene ahora. Y el único que podía elevar ese partido de un 5% hasta un casi 30% era la figura de Leonel Fernández Reina. Él fue el factor. Él fue el factor para que una contienda electoral en el 2024, donde a nivel municipal el PLD le sacó más de 300,000 votos por encima a la Fuerza del Pueblo, y sin embargo se pudiera revertir eso en las presidenciales, prácticamente triplicando la cantidad de votos. Abel Martínez no logró en el PLD ni siquiera concitar la misma cantidad de votos que en el 2022 consiguió en un proceso interno la organización, que fueron poco más de 500,000. Abel Martínez no llegó ni a 500,000 de votos en el año 2024. Sin embargo, Leonel sobrepasó el 1,000,000, 1,200,000, poco más. Si el candidato hubiese sido otro, la Fuerza del Pueblo no se hubiese constituido
en la principal fuerza de oposición de la República Dominicana. De manera que decir que esa organización ya tiene un predestinado para la candidatura no es despectivo, porque él es que le ha dado ese posicionamiento a esa organización. ¿Dónde voy con todo esto? Que ese planteamiento de Roberto Rosario Márquez no se puede entender únicamente como un vaticinio del éxito que iban a tener a lo interno de su organización, sino que una vez concluido este proceso interno, la Fuerza del Pueblo podría estar variando sus posturas frente al gobierno y terminar esa luna de miel ya a un año se cumple este 16 de agosto de el segundo mandato del presidente Luis Abinader. Incluso lo que lo mantenía cerca del gobierno, que era el diálogo en el contexto del Consejo Económico y Social por el tema de Haití, ya finalizó. Ya las mesas de trabajo terminaron. Tiene los informes. En cualquier momento veremos al presidente hablando al país sobre los acuerdos que allí se arribaron. De manera que la oposición a partir de ahora será más recia, será más contundente y buscará todos los puntos débiles de este gobierno para precisamente sacarle el capital político y procurar la hazaña de que la Fuerza del Pueblo sea gobierno en el año 2028. Lo propio está haciendo el PLD. Ya parece que se le fue de la cabeza la loquera que tenían de querer repetir por encima de una sentencia del Tribunal Superior Electoral un sorteo interno para definir un candidato temprano, cuando el mismo que fue beneficiado en esa ocasión no estaba en eso. Y los demás que participaron, como Francisco Domínguez Brito, que fue la gran sorpresa, por encima de Margarita Cedeño quedó. Y tampoco se inscribió en el proceso que hicieron entre marzo y abril de este año, que era simplemente anotarse en una lista, no era nada, era anotarse en una lista. Yo aspiro a ser candidato presidencial de esta organización. Y ni eso fueron. Francisco Javier García nada más. Y 2 o 3 figuras de menos renombre, ¿verdad? De menos reconocimiento a nivel nacional. Pero ni Margarita Cedeño, nadie se interesó. Ni Charlis Mariotti, que ahora también ha manifestado públicamente su intención de aspirar. Pero ya el PLD, consciente de que van a esperar el plazo de ley, obligado por una sentencia, ahora vemos que los candidatos se están avivando y están en la calle. Vemos a un Danilo Medina que cada vez que abre la boca es una punzada que le da al gobierno. Ahí están las declaraciones, hablando ahora de las escuelas, hablando de la tanda extendida, de manera que los partidos mayoritarios de oposición están asumiendo su rol. Y a partir de este momento podríamos ver a una oposición política dominicana más agresiva con el gobierno. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Lo primero es discernir cuál es el discurso que se le quiere posicionar. Ustedes son los maestros haciendo oposición. No soy yo que debo explicarle a ustedes cuál es. Ustedes lo supieron posicionar en la gestión de Danilo Medina. Ustedes son el mismo Danilo lo reconoció, que son duros haciendo oposición. Entonces ustedes tienen que saber cuál es el discurso. El discurso que yo veo es de que el presidente Luis Abinader no tiene ninguna obra que exhibir, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, porque hay obras, las hay, que deben haber más, eso es otro debate, pero incluso obras concluidas y obras que están a medio tallo. Pero ¿a quién le corresponde salir a los medios de comunicación y cacarear lo mucho o poco que ha hecho el presidente Luis Abinader? A mí, no. Le toca a esa dirigencia del Partido Revolucionario Moderno, sobre todo a los que están dentro del tren gubernamental. A mí me da vergüenza cuando yo veo funcionarios públicos o dirigentes del PRM que van a los programas bien apapulladito y le preguntan, dime qué ha hecho el presidente Luis Abinader, y no mencionan nada. Algunos se explotan de la risa. Vi el otro día uno que está aspirando a ser presidente de la República, pero primero candidato del PRM, que dijo, yo no voy a decir porque si digo ustedes no me van a creer. ¡Oh! Y esa es la defensa de su gobierno que usted va a hacer, con una Fuerza del Pueblo con un casi 30%, con un PLD que poco que mucho ahí está tirando para adelante y que ahora podría recrudecer sus críticas frente al gobierno. No, señores, no se pueden dar ese lujo. Ustedes tienen la responsabilidad
de desmontar eso, pero cada institución, yo quiero saber qué le cuesta a cada institución hacer un álbum en donde explique cuáles son las realizaciones que tiene su gestión. Por ejemplo, un Wellington Anó en materia de agua. ¿Qué usted ha hecho? Porque, ¿qué tanto pesa tener una página donde un dirigente del PRM o un vocero del PRM que quiera defender a su gobierno vaya, entre a un link y que le diga la obra en cuánto está valorada y en qué sector está construida? ¿Qué le cuesta al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones hacer eso? No voy a mencionar turismo porque sabemos que todos los meses hay un gran acontecimiento, que el mejor agosto, que el mejor julio, y que bueno, porque si hay una luz que a este gobierno se le reconoce, incluso desde la oposición, es el éxito que ha tenido en materia de turismo. Pero hay que salir a cacarear lo que el gobierno está haciendo. Tienen que salir a defender su gestión, porque si se duermen en los laureles, sabemos que hay un escenario poco probable y que es, de acuerdo a expertos que incluso hemos sentado aquí para entrevistarlo en el programa, el escenario más favorable para la oposición fuera de una unificación, ¿verdad? En primera vuelta, pero eso es difícil ahora mismo. Pero debe haber una alianza sincera, no una alianza rara, como la de Rescate RD, que estaba para que la rescaten a ella, en donde definitivamente el que quede, si se logra forzar una segunda vuelta, que esa estrategia yo tampoco le veo mucho sentido. Eso de que estamos peleando para el segundo, pero yo nunca he visto eso. Veo a Marilady Paulino, de que señores, ten pendiente que yo, mire, es un segundo que necesito. Oh, pero venga acá, usted está corriendo para el primero, usted va por medalla de oro. Pero el lema más estúpido que yo he escuchado de campaña electoral alguna fue la de Rescate RD, porque estaban reconociendo de que el presidente tenía los votos suficientes para irse en primera vuelta. Pues vamos a forzar la segunda. Entonces ahora tiene que existir una alianza temprano, sincera, que le diga a la clase política, sobre todo al gobierno, señores, si ustedes no se fajan y nos vamos a una segunda vuelta, ustedes están feos para la foto. Pero repito, quienes tienen que salir a defender su gobierno en este momento en donde parece que la oposición política va a arreciar en su ataque contra el gobierno, son precisamente los funcionarios y la alta dirigencia del Partido Revolucionario Moderno.